La información de los contenidos multimedia y en los sitios web asociados se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. La información no debe de interpretarse como un consejo comercial o de inversión por parte de Black Bull Advisors ni de sus colaboradores, y no pretende ser una solicitud o recomendación para comprar, vender o mantener ninguna posición en ninguno de los activos o mercados financieros mencionados. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Market Overview. Este es el Market Overview número 100. Ya llevamos 100 semanas consecutivas. Déjame quitar esto. Perdón, llevamos 100 semanas consecutivas en las cuales hemos hecho esta transmisión. Y pues el día de hoy tenemos los mercados con pocos cambios, en realidad. Ha estado contrario a lo que pensaba la mayoría, y sobre todo con esta cuestión de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, pues desde el fin de semana surgieron rumores respecto a que ya se desataba la Tercera Guerra Mundial y pues esperaban que el mercado fuera a estar muy volátil esta semana, con sesgo a la baja, y pues como suele hacer Mr. Market, pues que engaña a la mayoría, ¿no? Entonces lo que la mayoría piensa, justamente pasa lo contrario. Entonces, a pesar de que Nancy Pelosi efectivamente sí pisó suelo taiwanés y pues hizo todo el tour que tenía planeado por la Casa Blanca, pues no pasó nada con el mercado. Entonces hemos tenido una semana positiva. El día de hoy el S&P 500 está en 4.153 puntos, está menos 0.05, básicamente tablas, como les comento. El Nasdaq está verde, está más 0.24, y como podemos ver, pues hay algunos nombres importantes de empresas que son las techs, que son las que han venido levantando el mercado. Por ejemplo, Amazon, después del super reporte que tuvo hace unos días, pues ha tenido un rally bonito y ahorita está subiendo 2% todavía. Apple ya está a menos del 3% de llegar nuevamente a máximos. Llegó a estar por menos 20% en el año y ha tenido un rebote impresionante, y pues también muy sustentado por los reportes que anunció del segundo trimestre, que han sido positivos, y pues ha ido de la mano con el mercado. Vamos a pasar al year to date. Y vean, en cuestión del year to date, pues todavía, a pesar de que ha venido un rebote importante en el mercado, pues todavía se tienen números negativos en lo que va del año. Tenemos al S&P 500 menos 12%, al Nasdaq menos 20%, pero han tenido un rebote bastante interesante, porque el Nasdaq llegó a estar menos 30% más o menos, más del menos 30%, y ahorita ya ha recuperado pues básicamente el 15%. Vean cómo en general pues las bolsas han tenido caídas. Quien se ha visto más beneficiado, pues por supuesto son los commodities, que ya lo hemos venido comentando. Destaca el gas natural, vean, ha subido el 129% en lo que va del año. Otros commodities, por ejemplo el oro, pues han tenido un desempeño negativo, ha bajado el 4% en lo que va del año, y el petróleo sí ha tenido una subida del 43%. Obviamente estos commodities pues a la alza han empujado pues la inflación, que es uno de los temas que vamos a comentar en este resumen que estamos preparando para el día de hoy. Precisamente por ser esta edición del Market Overview número 100, lo que queremos hacer es mostrarles como un recap de todo lo que pasó desde 2020. Sabemos que hemos tenido 2 años bastante complicados, a diferencia de otros ciclos, estadísticamente, donde cada bear market se da más o menos entre un lapso de 10, 8 años. En esta ocasión hemos tenido 2 bear markets, es decir, 2 mercados bajistas en un periodo menor a 3 años. O sea, el primero fue en 2020 y ahora en 2022 vivimos el segundo. Entonces básicamente pegados, cosa que es pues poco probable basado en la historia. Pero bueno, haciendo una recapitulación de lo que ha sucedido desde 2020, vean cómo comenzamos 2020. Obviamente lo que tomó a todos por sorpresa pues fue este tema del COVID-19. Como sabemos,
en diciembre de 2019, pues todavía no se mencionaba algo tan fuerte o algo ya confirmativo en cuestión de la pandemia, pero ya venían surgiendo rumores de que venía un virus ahí por parte de China. Pero para enero, febrero fue que empezó a disiparse más estas noticias, y pues justamente tuvieron una afectación en el mercado, una afectación inmediata que pues obviamente provocó un nerviosismo no solamente en el mercado, sino en toda la economía. Vimos una volatilidad bastante importante en los mercados financieros, en las bolsas, y esto llevó a que, por ejemplo, el S&P 500 llegara a caer en el orden del 34%, 35%. Solamente para tenerlo en perspectiva, ni siquiera en el 2009, cuando fue la crisis subprime, cayó tanto el S&P 500. Cayó 39% y fue algo rapidísimo. En realidad fue en cosa de semanas para que se desplomara de esa manera. Obviamente había mucho nerviosismo y mucha incertidumbre porque la gente no sabía qué es lo que nos deparaba a futuro. No sabían cuál iba a ser el impacto de esta pandemia. Muchos lo comparaban pues con algunas pestes que históricamente pues han azotado la humanidad, y entonces pensaban que se iba a acabar gran parte de la población mundial. Entonces, además, como fue un hecho imprevisto, pues obviamente no se tenían vacunas ni se tenía ninguna previsión por parte del sector de salud. Entonces esto insertó mucho nerviosismo y por eso provocó la caída en los mercados financieros y por consecuente en la economía. Vean el impacto de la economía, el impacto fue brutal. Por ejemplo, México caímos en el orden del 9%, o sea, ven, aquí en esta gráfica, los que vienen a la baja, pues son el último es 2020 precisamente, y el anterior a ese, las mayores bajas que tuvimos fue en 2009, fue con la crisis subprime, o sea, fue cuando colapsó el sistema bancario financiero de Estados Unidos, o sea, la economía se quebró en Estados Unidos, y eso sí fue un hecho bastante relevante económicamente hablando. Pero aún en esa situación, México no cayó tanto ni tampoco Estados Unidos. O sea, México se cayó más o menos un 5%, Estados Unidos un 2%, pero con la pandemia México se cayó casi el 9% y Estados Unidos pues casi el 4%. Entonces las afectaciones económicas fueron inmediatas. Aquí ya tenemos después la recuperación. Obviamente sabemos que ya para este año 2020, para 2021 y 2022 se ha venido recuperando la economía, pero algo que les quiero mostrar en este recap que vamos a hacer y en estos dos mercados bajistas que vamos a analizar, que es 2020 y luego 2022, es cómo nos funciona estudiar la historia, cómo la estadística sí funciona, porque muchas personas que entran a este mundo de las inversiones dicen, bueno, es que estos son hechos diferentes, la historia no se va a repetir, o esta vez va a ser distinto, y ese es uno de los errores más comunes que tiene el inversionista cuando entra en este tipo de sector. En la realidad es que el mercado sí es cíclico, el comportamiento humano se repite y la historia se repite. Entonces por eso es muy importante analizar la estadística, analizar los patrones históricos, porque por ejemplo, si nosotros nos ubicáramos en el 2020, cuando cayó toda la bolsa, cuando cayó el 36% de la bolsa, yo recuerdo que había muchas personas que me decían, oye, se va a ir a cero la bolsa, o sea, se va a desplomar porque esto es el fin de la época moderna, etcétera. O sea, cuestiones muy catastróficas y escenarios muy pesimistas es lo que consumía en ese entonces. Pero la estadística o el ciclo del mercado, ¿qué es lo que nos decía? Pues bueno, aquí tenemos el comportamiento histórico. Siempre han habido mercados alcistas y siempre han habido mercados bajistas. Después de un mercado alcista, después de una determinada duración y una determinada magnitud de un mercado alcista, inevitablemente viene un ajuste o viene un mercado bajista. Algunas veces es provocada por un hecho económico, otras veces por un hecho social, ambiental, de salud, lo que sea. Siempre hay, digamos, un motivo por el cual pueda haber esta desaceleración o este ajuste en los mercados y por lo tanto en la economía. Pero, basado en los ciclos bajistas, si los analizamos, podemos determinar cuál sería la magnitud de un ciclo bajista y podemos determinar más o menos si estamos en niveles donde posiblemente esperemos un rebote a futuro. Y justamente cuando fue la pandemia, que cayó el 37% del mercado, podríamos ver, si estudiáramos la historia, que estábamos en niveles similares a lo que había pasado anteriormente y que viéndolo también fríamente, o sea, el COVID fue un tema de desesperación, de incertidumbre. En realidad la economía no estaba dañada. ¿Qué fue lo que pasó? La economía estaba bien, pero simplemente todos paramos, todos dejamos de consumir, todos dejamos de salir a la escuela, al trabajo y demás, pero la economía no estaba dañada estructuralmente como sí lo estaba en 2009. Entonces, podríamos decir
que las condiciones no eran tan malas como en 2009, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues efectivamente se repitió la historia. El mercado empezó a rebotar posteriormente. Y fíjense, esto pese a que la vacunación en Estados Unidos, a pesar de que el mercado se empezó a desplomar desde febrero o marzo, las primeras dosis que se administraron en Estados Unidos para vacunar respecto al COVID 2019 fue para finales del año, fue hasta diciembre de 2020. ¿Y qué había pasado para ese entonces con el mercado? El mercado ya se había recuperado al 100%. O sea, se colapsó, llegó a un nivel mínimo por marzo de 2020 y para diciembre, que fue cuando ya anunciaron la parte de que ya Pfizer había administrado las primeras vacunas en Estados Unidos y después iba a comenzar toda esta etapa alrededor del mundo, el mercado ya había rebotado más del 100%. ¿Por qué? Porque se habían repetido estos patrones que hemos venido comentando. Así termina 2020. Fue uno de esos años en los cuales empezó muy mal, llegó a tener un punto muy bajo el mercado y posteriormente se recuperó y terminó verde el mercado. Quiere decir que un inversionista que mantuvo la calma, que se alineó a un plan de mediano y largo plazo, no tuvo ninguna afectación porque no se sintió pues nervioso por estas caídas y no vendió desesperadamente, se mantuvo y cerró el año positivo, ¿no? ¿Cómo comenzamos después 2021? ¿Qué eventos sucedieron en 2021? Pues bueno, comenzamos con Joe Biden. Joe Biden se convierte en el presidente número 46 de los Estados Unidos de América, demócrata, y con él pues surgen una serie de expectativas. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, basados en los patrones, a pesar de que algunos pensaban que el mercado se iba a caer si ganaba Joe Biden, porque veníamos de un periodo con Trump, y Trump es republicano, y recuerden que Trump incluso tuiteaba respecto a Wall Street. O sea, Trump decía, el Dow Jones está en máximos históricos y America First y todo este rollo. Él era muy pro Wall Street, muy pro bolsa, muy pro economía, quería apoyo para las empresas, quería bajar impuestos, etcétera. Entonces temían que con esta administración, ahora demócrata, con Joe Biden, pues el mercado se iba a caer. Pero analizando la historia nuevamente, vemos que en administraciones demócratas, pues el mercado lo ha hecho muy bien. El mercado en promedio ha subido más en administraciones demócratas que cuando son republicanas. Y luego vinieron una serie de eventos que la verdad eran inéditos. Por ejemplo, salió este tema de Reddit y de todos estos traders que a través de redes sociales empezaron como a especular sobre algunas acciones pequeñitas que después se nombraron las meme stocks. O sea, estas acciones que de repente empezaron a subir 100, 200, 300, 400% y que inclusive pusieron en jaque algunos de los fondos de cobertura más grandes de Wall Street. Y que después fue un short squeeze, porque al final, bueno, subió mucho, los fondos estaban apostando a que bajara, perdieron mucho dinero porque subieron las acciones y después se volvió a desplomar y bueno, regresaron a su realidad, pero fue un evento realmente importante, ¿no? O algo que llamó mucho la atención. Vean, tanto así que, por ejemplo, esta empresa GameStop, o sea, GameStop es una empresa como tipo Blockbuster. Así como era Blockbuster, donde tú vas a un local y compras tu película o rentas tu película, GameStop es lo mismo, pero de videojuegos. Imagínense en pleno 2021 y la gente apostando a que le va a ir bien a una empresa que vende o renta videojuegos físicamente, cuando ya todo es en línea. No tenía ningún sentido, pero toda esta irracionalidad del mercado la llevó a cotizar o a tener un volumen mayor inclusive que Tesla, Apple, Microsoft y Amazon. O sea, había más interés entre el público inversionista en esta meme stock que es GameStop que en otros nombres que sí son en realidad pues importantes. Otro evento que vimos en 2021 pues fue este tema del barco, que se atravesó ahí en el canal de Suez, por ahí de marzo, este barco de Evergreen, y esto fue de los inicios también de los problemas futuros que íbamos a ver en cuestión de las cadenas de suministro, en la cuestión de abastecimiento de todos los insumos para efectos de la cadena productiva y que posteriormente, pues como ya sabemos, provocó o aumentó los riesgos de inflación. Y después que surge, en mayo, surge otra variante del COVID y ahora le llaman Delta, ¿no? Y ahora
nuevamente empezó a imprimir una serie de volatilidad, porque todos estos eventos que estoy mencionando ahorita, pues de cierta forma es con lo que nos recibió 2021, y pues después de venir de un año que vino muy negativo, 2020, y se va muy positivo, comenzamos nuevamente con volatilidad en el mercado. Pero vino este tema de la cepa de Delta, del COVID-19, y después para finales de 2021 viene un hecho muy relevante y muy importante, que es el techo de la deuda en Estados Unidos. Estados Unidos, igual que todos los países, no se puede endeudar más allá de lo que autoriza el Congreso, de lo que autoriza el gobierno. No tiene permitido pedir más prestado de lo que está autorizando el Congreso. Entonces, cuando llegan a un límite de endeudamiento, y no se puede, y si no se sube el techo de la deuda, es decir, el Congreso no autoriza que pidan más prestado, se corre el riesgo de que se quede sin dinero el gobierno y que cierren administración y que dejen de suministrar servicios que tienen que suministrar, lo cual pues obviamente inyecta otro grado de pesimismo al mercado. Y pues bueno, sabemos que históricamente siempre tienen que autorizarlo, o sea, pero hacen toda una serie de manejos y de conversaciones y de peleas y de negociaciones entre partidos para efectos de que por fin salga. Pero bueno, entre septiembre y diciembre vivimos toda esa novela también del techo de endeudamiento de Estados Unidos, y así es como cerramos 2021. Posteriormente, 2022, ya en el año en curso, pues ¿cómo comenzamos? Comenzamos azotados con la guerra de Rusia con Ucrania, porque justamente en febrero de 2022 Rusia entra a invadir Ucrania, y su plan era, de Vladimir Putin, en un mes tomar la capital. O sea, querían que fuera un caso como el de Crimea, donde entraran y rápidamente tomaran desprevenido al gobierno de Ucrania y pues tomaran la capital. Pero le salió contraproducente, no se esperaron esta resistencia que tenían y evidentemente pues el apoyo por parte de Estados Unidos y todos los aliados. Pero ese evento pues provocó, y pues todavía hasta semanas anteriores, todavía seguimos en ellos. Se espera que para finales de año se vayan aligerando estas tensiones, o inclusive Vladimir Putin tire la toalla, porque lo que es cierto es que entre más tiempo pase sin que Rusia logre tomar control de Ucrania, más débil es su posición. Y aparte, se está debilitando también financiera y económicamente hablando, porque Estados Unidos y sus aliados, pues los han aislado económicamente. Entonces, mantener un conflicto bélico es muy caro financiarlo, y pues lo único que le ha ayudado a este país es, pues obviamente, la subida del petróleo. Rusia es un país petrolero, pero se estima que para finales de este año pues ya empiecen a ceder las presiones, ya que resienta Rusia el impacto económico y empiece a bajar la presión, lo cual pues obviamente sería algo muy positivo. Nadie está a favor de un conflicto bélico. Y después viene otro evento relevante, que es la inflación, porque se suma las cadenas de suministro, se suma todavía lo de las cepas del COVID, se suma la inflación, el conflicto bélico de Rusia y de Ucrania, y ¡pum!, se desata la inflación. Y la inflación, que sabemos que es la subida en precios, pues ¿hasta dónde llega? Llega a un máximo de los últimos 40 años, por lo menos en Estados Unidos. Hasta hablar de una inflación cercana al 10% en Estados Unidos, o sea, del 9% en términos anuales, es una barbaridad. O sea, en México estamos acostumbrados a ver inflaciones o épocas de hiperinflación, y en otros países sudamericanos, pero en Estados Unidos no es lo normal, y mucho menos en la zona euro. Entonces, ver una inflación del 9% en términos anuales es muy, muy preocupante para la economía. Y entonces, por lo tanto, salió este hombre, junto con todos los banqueros centrales del mundo, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, el Banco de Estados Unidos, el Banco de Canadá, y por consecuencia todos los demás bancos, por ejemplo el Banco de México. ¿A qué? A tratar de combatir la inflación. ¿Y cómo buscan combatir la inflación los bancos centrales? Pues subiendo la tasa de interés. Tasa de interés que habían bajado en 2020, porque cuando se cerró la economía por la pandemia, lo que buscó el gobierno y las autoridades financieras y monetarias fue pues bajar el precio del dinero para que todo el mundo gastara, para que todo el mundo pidiera prestado, que se demandara más, que se consumiera, que se reactivara la economía. Pero después viene la inflación, o sea, se reactiva la economía efectivamente, y viene la inflación, y ahora dicen, bueno, ahora hay que dar marcha atrás, ahora hay que subir la tasa de interés para que se desacelere el consumo y bajen los precios. Pero el riesgo es que si suben la tasa de interés demasiado rápido, puede afectar la economía, es decir, la puede alentizar o le puede poner un pie, digamos. Y empezaron, después de tener la tasa de interés en cero en Estados Unidos, la empezaron a subir, y actualmente está en niveles de 2.50 en términos anuales. Y eso es un hecho que, o sea, todos estos hechos que he comentado,
provocaron nuevamente incertidumbre en el mercado financiero y nos provocaron el segundo bear market, es decir, el segundo mercado bajista en un lapso de 2 años. Primero 2020 y segundo 2022. Y el S&P 500 nuevamente se vuelve a desplomar. En esta ocasión se desploma 23%. El Nasdaq en este año fue el que tuvo mayor afectación. Se desploma más de 30%, pero otra vez en un bear market, pues debido a todos estos hechos ya comentados. Y entonces, nuevamente, estudiando la historia, acá también otra vez escuchábamos personas que nos decían, clientes que nos decían, esta vez es diferente, es que hay que salir porque el mercado se vaya a menos 60, menos 80 y puedo perder todo mi dinero. No, porque hay que ver los ciclos nuevamente, como pasó en 2020, como pasó en 2009, como pasó en el 2000, como pasó en el 94, son cíclicos este tipo de tendencias o este tipo de ciclos también. ¿Y qué es lo que pasaba? Si analizábamos la historia, pues nuevamente podemos ver qué es lo más probable en un entorno de, por ejemplo, del 85, y podemos ver mucho más atrás el mercado, pero del 85 al 2022, ¿qué es lo más probable? ¿Que tengamos un año positivo o un año negativo? Evidentemente que tengamos un año positivo. ¿Qué es lo que es inevitable? Que sea un año con volatilidad. Todos los años tienen volatilidad. La volatilidad es normal en el mercado bursátil. Nunca ha habido en la historia un año en el cual abre de este nivel y sube y nunca baja. Eso nunca va a pasar, nunca va a existir. Entonces acostumbrémonos a ver la volatilidad como algo normal y hagámosla nuestra aliada. ¿Cómo la hacemos nuestra aliada la volatilidad? Sabemos que históricamente se llega a caer el mercado. ¿Hasta qué niveles promedio se puede caer? Pues bueno, sabemos que se puede caer entre el 20, 30%. ¿Y qué es lo que pasa después de eso? Rebota. Entonces, esa es la oportunidad. De ahí viene la frase de que las crisis son oportunidades. ¿Por qué? Entras en ese tipo de periodos, sabes que con base a los patrones y la estadística va a rebotar y lo aprovechas en lugar de salir. Pero bueno, basado en esta tabla, podríamos decir, igual que en el 2020, que el mercado se iba a recuperar. A pesar de muchos comentarios pesimistas, recordemos que el argumento pesimista siempre suele ser como el más coherente, siempre hay un motivo para ser pesimista, pero ¿qué es lo que pasó? El mercado ya rebotó el 15%. Y el S&P 500 de estar menos 22% en el año, ahora está como por menos 14%. El Nasdaq de estar menos 30 y tantos % en el año, ahora está como menos 19%. Entonces, es decir, ha tenido una recuperación muy importante, y algo muy relevante a destacar también es que esa recuperación ha sido en un solo mes. Julio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, malos. Primer semestre, malo. En un mes, ¡pum!, borra el 60% de la minusvalía el mercado. Pero por eso hay que tener paciencia y visión de mediano y largo plazo. Ya rebotado así. Ahora, ¿qué se espera? Es la situación actual. Ahora, ¿qué esperamos para fin de año? ¿Qué esperamos en esta segunda mitad del año? ¿Cómo podría cerrar este 2022 el mercado financiero? Pues un parámetro muy importante, y de hecho es lo más relevante que existe. Yo diría que es lo más importante, el driver más importante para el mercado es los números de las empresas, porque recordemos que pues el mercado cotiza con base a las acciones de las empresas. Entonces, y las acciones van a subir en función de que también vayan los resultados financieros de la empresa. Si la empresa es sana, va creciendo, va vendiendo más, va generando más utilidades, va generando más flujo de efectivo, el mercado tiene un sustento para seguir creciendo. Entonces, cobra mucha relevancia saber cómo están reportando las empresas sus números y cuál fue el resultado del segundo trimestre del 2022. Más del 80% de las empresas ha superado los estimados de Wall Street, y es por eso también la recuperación del mercado en julio. Ahora, ¿qué pasa con el PIB? Después de la caída del primer trimestre y el segundo trimestre, todo el mundo apanicado nuevamente. Ya se materializó la recesión, porque la recesión es, según el libro de texto, 2 trimestres consecutivos con bajas. En el MO pasado, en la transmisión pasada, comentábamos la postura de la Casa Blanca. La Casa Blanca dijo: nunca se ha dado una recesión importante cuando hay un nivel de empleo tan alto en Estados Unidos como lo hay actualmente. Y tiene sentido, Estados Unidos está casi en pleno empleo. Entonces, a pesar de que haya una desaceleración o ya se haya visto en el primero y el segundo trimestre,
Nunca en la historia ha habido una crisis fuerte cuando hay un empleo tan alto. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas o las expectativas de aquí en adelante? Para el tercer trimestre, vean, la expectativa es que crezca a una tasa anual de 1.8. Es decir, que esta caída, desaceleración, haya sido solamente del primer Q y del segundo Q. Pero para el tercer trimestre, que tenga una recuperación, y también para el cuarto trimestre del año. Y de la misma forma para lo que sigue del 2023. ¿Qué otro evento nos depara para finales de año, para el mercado? Pues un evento político, porque es año de elecciones intermedias en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a acabar el periodo de los primeros 4 años del presidente Joe Biden, y se va a elegir, Estados Unidos va a decidir si sigue él o si entra un nuevo presidente, que en este caso obviamente sería republicano. ¿Y quién es el que está figurando? Pues está figurando Donald Trump. Donald Trump tiene una masa de gente pues muy a favor de él. En realidad actualmente el consenso está descontando, las estadísticas, las encuestas están descontando ya que Joe Biden pierda la presidencia y que entre Donald Trump. Y Donald Trump, pues bueno, sabemos que el mercado funcionó bien bajo su administración. Habrá que ver él cómo maneja este tema de la pandemia todavía, de las cadenas de suministro, la inflación, el conflicto de Rusia y Ucrania. Pero bueno, en general, lo que está esperando ya el mercado es, vean, básicamente un 88% de probabilidad de que gane Donald Trump y que pierda Joe Biden. Y esta estadística es muy importante, ya la hemos platicado también con muchos de nuestros clientes, que después de un primer semestre tan negativo, viene un segundo semestre muy bueno. Y quiero que vean también que este semestre que vivimos en 2022, solamente se ha dado 5 veces en la historia, solamente 5 veces, en 1932, 1939, en el 40, en el 62 y en el 70. Solamente en esos 5 años el mercado se llegó a caer tanto en 6 meses, en los primeros 6 meses. ¿Y qué fue lo que pasó en los siguientes 6 meses del año? En los 5 años subió, rebotó. Entonces, rebotó en promedio 23% y ya lo empezamos a ver. Julio ya empezó a rebotar. Entonces, creo que esto, aunado a todo lo que ya comentamos en cuestión de qué esperar, pues nos apoyan y nos atrevemos a decir que el año puede cerrar positivo. Puede ser un año también de esos donde hay una volatilidad impresionante a inicios de año o a mediados de año, y después suele haber un rebote, como suele pasar estadísticamente, y cierra positivo. Entonces, pues bueno, podríamos decir que lo mejor del año viene y que lo peor del año pues ya lo dejamos atrás. Esto, claro, si no se agrava algún otro tema con China o con Rusia, pero bueno, basado en la información que tenemos ahorita, así es como lo podríamos visualizar. Vienen los mejores meses para el mercado. También estadísticamente, ¿cuáles son los mejores meses para el mercado? Todos los negocios tienen ciclicidad, es decir, hay meses donde les va mejor que otros. El mercado no es algo diferente a los demás negocios, y por lo tanto el último trimestre suele ser muy bueno. Octubre, noviembre y diciembre suelen ser muy buenos. Viene el famoso rally de Santa Claus en diciembre, y es un rally muy bueno que hace el mercado. Sin embargo, sí podríamos presentar algo de volatilidad antes de que termine el año. ¿Qué podría pasar ahorita? Después de que rebotó el mercado, tanto en julio, o sea, vino desde el inframundo y rebotó fuertemente, ahorita pueden haber eventos que todavía, o sea, algún pretexto como este precisamente de Taiwán, o cualquier cosa, o las elecciones intermedias, o nuevamente el techo de endeudamiento, etcétera, que puedan provocar volatilidad todavía en estos meses, entre agosto, septiembre, todavía podemos tener algo de volatilidad, y después, para cierre de año, último trimestre, pues ahí está nuevamente el rally para cerrar positivo. Pero en todo caso, pues seguimos en la teoría de que lo peor pues ya quedó en el primer semestre. Y esa es la parte del recap o la revisión que hicimos de 2020 a 2022. Y ahorita vamos a pasar finalmente a la parte del análisis técnico, que es cómo está el mercado ahorita, cómo se ve. Y miren, rápidamente vamos a ver el S&P 500. Vean el S&P 500, déjenme lo paso a velas para que se vea. Perdón, para que se vea más claro. Ahí está. Vean, ese es el S&P 500.
Vean, aquí se puede observar el rebote tan fuerte que ha tenido el mercado. Rebotó acá sobre los niveles de 3.648 y actualmente está en 4.150. Próximo nivel que podría visitar el mercado son 4.300, 4.200, 4.300 puntos, y ahí tiene una resistencia muy importante, porque por ahí pasa también la media de 200 días, y la media de 200 días es un indicador muy importante que todo el mundo ve, que todos los analistas ven, operadores ven, y puede ser un nivel de resistencia, es decir, un nivel donde el mercado llegue y de ahí se nos empieza a regresar nuevamente. ¿Qué tanto? No lo sabemos, pero para que no cambie la tendencia de corto plazo del mercado, que es alcista, no tendría que vulnerar esta zona nuevamente, esta zona de los 3.900, 4.000 puntos, no tendría que vulnerarla, porque ese es el nivel que le costó mucho trabajo superar, y si lo perdiera nuevamente, pues estaríamos hablando que podrían hacer nuevamente mínimos en el año. Pero si no pasa eso y baja a un nivel más alto o rebota desde los 4.000, 3.900 y después eventualmente supera los 4.300 puntos, pues es posible que incluso veamos nuevos máximos históricos en el mercado. Y vean el Nasdaq también tiene muy claras los niveles. Les decía la semana pasada, 13.000 puntos eran el nivel muy importante para el Nasdaq. Ayer lo superó, hoy está en 13.317 y pareciera ser que se dirige a los 14.000 puntos, que es donde pasa precisamente la media de 200 días. Entonces, los 4.300 puntos del S&P 500 serían equivalentes más o menos a los 14.000 puntos del Nasdaq. Y es más o menos un 4%, 3,5% todavía que podría subir el mercado respecto a los niveles actuales. Y de la misma forma pues, están los demás. Está el Russell 2000, está el Dow Jones. Y bueno, en el caso del VIX, pues vean, el VIX ya perdiendo manteniéndose debajo de los 24, podría ir a visitar nuevamente la zona de 19 o 18 saltos, y podría ser coincidente eso con que, imagínense, baja el VIX a los 19 y coincide con que el S&P 500 llega a los 4.300 puntos o el Nasdaq llega a los 14.000 puntos. Puede ser una zona donde incremente la volatilidad, es decir, rebote la volatilidad y el mercado se regrese. Y tomaría sentido respecto a lo que platicamos hace un momento. Sería esta volatilidad que podríamos ver entre este mes y el siguiente, y después para cierre de año pues puede venir ese rally del último trimestre. El tipo de cambio pues tuvo un crecimiento bastante fuerte hace un par de días, pero vean, nuevamente ya se volvió a bajar, o sea, llegó a una zona de 20.70, 20.80, y ahorita nuevamente ya los 20.30, 20.33. Pero bueno, todavía manteniéndose arriba de los 20, y esto de la mano con el dólar index, que ha venido con sesgo a la baja. Vean, llegó hasta en 109 y ahorita está en 105. Ahorita con la expectativa es que la inflación ya haya tocado techo, y que la inflación ya empieza a ceder, ya empiecen a bajar los precios, y por lo tanto se empieza a debilitar el dólar. ¿Por qué? Porque la expectativa de la subida en tasas ya no es tan fuerte. Es decir, ya el mismo Powell dijo que ya no iba a ser tan agresivo con la subida en tasas, porque ya esperan que se desacelere la inflación, y entonces eso beneficia a otras monedas respecto al dólar. Y bueno, el Bitcoin pues sigue en el hoyo, el Bitcoin sigue todavía abajo, de hecho hoy está bajando 4% en 22.000 dólares, 22.500 $, pues todavía muy lejos del año, y pues todavía notando una pérdida como del 50%, sí, 50.8%. Pero bueno, en general esa es la perspectiva del mercado ahorita. No sé, Pablo, si tienen alguna pregunta o algún comentario ahí los amigos de Facebook o de Twitter. Pues parece ser que de momento no. No, amigos, veo que sí hay gente conectada en Twitter y en Facebook. ¿Tienen alguna acción, algún índice que en el cual tengan duda, o una pregunta respecto a lo que platicamos hace un momento en la presentación o en la revisión desde 2020? Y si no, pues vean este Apple. Apple es fenomenal, Apple, ¿no? Increíble, a pesar de que dicen que pues bueno, Apple ya pasaron sus tiempos, que Apple ya va de salida, que Apple ya es de hardware, que ya no es de software. Pues Apple, vean, o sea, es una maravilla. Vean cómo pues llegó a estar menos 30% en el año, y ahorita está menos, déjenme ver si está bien esto, si está bien.
y ahorita la tenemos en menos 8, menos 9. Yo tenía la idea de que estaba como menos 3, Pablo. Va menos 9, pero de todas formas, vean, viene desde menos 30. O sea, de menos 30 se subió a menos 9. Porque este rally impresionante que tuvo en julio, pues vean, y que ha favorecido pues a todo el mercado, ¿no? También otros nombres importantes como por ejemplo Amazon también subió bastante, vean, de estar menos 42% ya está nada más menos 16%. A ver, Eugenio, hola, ¿qué opinas? ¿Ya vimos el piso o falta un ajuste final? Hola, mi Eugenio, ¿cómo estás? Yo creo que ya vimos el piso en junio. Eso es lo que yo esperaría. Pensamos que sí podría haber más volatilidad ahorita. Podría el mercado ir a visitar tal vez los 4.000, nuevamente 3.900. Pero romper esos niveles, pues sí, entonces sí se podría incrementar la probabilidad de que no vuelva a ser mínimos del año o incluso nuevos mínimos, ¿no? Pero mientras se mantenga encima de esos niveles, consideramos que puede seguir subiendo. Habrá que ver cómo se comporta llegando a los 4.300 puntos el S&P 500, porque pues es la media de 200, por ahí cruza la parte alta de un canal bajista de mediano plazo, entonces habrá que ver qué tanto se baja el mercado una vez que llegue reconociendo esa resistencia. Toño pregunta, comenta, felicidades por las 100 transmisiones porque fomentan la cultura financiera. Muchas gracias, mi querido Toño. Gracias a ti también por estarnos apoyando siempre y por estar compartiendo este contenido con todos los amigos y todos los clientes. A ver, Federico Hernández, ¿qué opinas del sector de los semiconductores? Semiconductores. Hola, Federico. Gusto en saludarte. Semiconductores ha tenido un rebote también impresionante. En realidad, ¿ya terminaron de reportar las de semiconductores, Pablo? Sí, ya terminó. AMD fue la última. Y reportó bien, ¿no? Pero la tiraron. Reportó bien, pero la tiraron. Las expectativas la tiraron. Pues mira, semiconductores suele adelantarse, mi estimado Federico, suele adelantarse al sector tecnológico. Llegamos a ver, hemos visto muchas veces en el año y anteriormente, que se empieza a caer el sector de semiconductores y después el Nasdaq se empieza a bajar también y al revés, se empieza a recuperar semiconductores y posteriormente vemos que el Nasdaq lo sigue, ¿no? En este caso, la recuperación del semiconductores pues ha sido más fuerte, ¿no? Obviamente también lo tumbaron más que el Nasdaq, pero se ha mantenido fuerte. Incluso han habido días en los cuales el mercado está negativo y semiconductores sigue subiendo. Entonces, ahorita también tuvo mucho que ver con los semiconductores, precisamente la visita de Pelosi allá en Taiwán, porque la empresa líder a nivel mundial precisamente es de ahí, de Taiwán, y es la que le provee este material pues a toda la industria de Estados Unidos. Entonces también por eso era muy importante para Estados Unidos pues llegar allá y no sé, meter algo de presión o llegar con algún apoyo para efectos de que se resolviera este tema o se agilizara, ¿no? Pero por lo que podemos ver ahorita del mercado, anda en tendencia alcista también semiconductores, se ve todavía bien. En el caso del Nasdaq dijimos que los 14.000 puntos sería la siguiente resistencia. En el caso de semiconductores, que lo medimos con el ETF SOX con doble X, pues podría tener acá cercano a los 450 dólares, pues que también converge con la media de 200, podríamos ver que ahí coincidiría la resistencia. Entonces, de corto plazo alcista, igual que el Nasdaq, igual que el S&P 500, pero sí tiene algunas resistencias importantes en el corto plazo. Ricardo Marm, ¿cuándo se va a invertir más y quedarnos con menos liquidez? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, qué bueno que te pudiste conectar. Pues mira, ahorita lo que nosotros estamos buscando es, como tenemos una perspectiva todavía de que el mercado va a la alza, como lo hemos explicado ahorita, pues si puedes apreciar en las carteras, vamos igual que el mercado o un poco más arriba que el mercado. O sea, si el mercado sube el 1, vamos a subir el 1.20, 1.50, depende si nos ayuda mucho las tecnológicas o no. Pero en todo caso, ahorita lo que esperamos es que el mercado se siga subiendo todavía un 4% más o menos, antes de llegar a esas resistencias que acabamos de comentar. Entonces, pues vamos a ir en línea con ese mercado. No invertimos más porque ya estamos cercanos a esas zonas. Entonces, nos gustaría ver
cómo se comporta el mercado una vez llegando a esos niveles. Porque ahorita el riesgo es que incrementemos posición, bajemos liquidez y el mercado no llegue a esa zona y se nos regrese, o bien llegue a esa zona y después se regrese muy rápido. Entonces preferiríamos ver ahorita, así que ir con el mercado, ir en línea, subir con él, ver qué pasa cuando lleguen esos niveles. Si se empieza a regresar, pues vamos a ir en línea con él, tenemos liquidez, tenemos también cobertura con algo de volatilidad, y si respetan los niveles de soporte que estamos viendo, ahí es el momento adecuado para volver a incrementar posición, para volver a tener otro jalón fuerte como en julio, y pues también de paso, pues también poderle cobrar algo a la volatilidad, porque con una vez que llega a resistencia y se llega a bajar, la volatilidad va a incrementar. Susana Cabrera, en estos momentos, ¿en qué se puede invertir a mediano plazo? Hola Susana, ¿cómo estás? A mediano plazo, pues bueno, por supuesto que en los índices. O sea, a mediano plazo, a pesar de la subida que tenemos, que hemos tenido ahorita en julio, pues como ya comenté, pues el mercado sigue negativo. O sea, el S&P 500 sigue menos 20%. Y la expectativa es que cierre positivo el año, que pueda ser cercano a positivo. Entonces, en mediano plazo y una alternativa muy conservadora sería que te indízaras. Indízate o comprar los índices más fuertes. En este caso, pues el Dow, el S&P 500, el Nasdaq, con una perspectiva de mediano plazo. Son niveles muy buenos porque, te repito, a pesar de la subida o el repunte que han tenido en julio, pues todavía ofrecen un descuento atractivo. Mari Esteves, excelente presentación. Esperemos que estos últimos meses se mantenga estable. Gran equipo, felicidades. Gracias, Mari, qué bueno, espero que ya le estés entendiendo más, porque luego ahí me reclamaba que estaba medio complicado. Está bien padre, pero no le entiendo nada. Jorge Carrera, feliz Mo número 100, siempre presentes. Gracias, amigo George, un gustazo que nos acompañes, qué bueno que no se te pasó, amigo. Tú estás desde los inicios, mi querido George, gracias. Alex Agüet Sarkis, hola Iván, podemos esperar para fin de diciembre una plusvalía importante, gracias. Hola, mi estimado Alex, qué bueno que te conectaste también. Pues sí, esa sería la expectativa, amigo. En realidad, nosotros el repunte que tuvimos en julio fue muy significativo, fue mayor que el mercado, y ahorita pues estamos mejor que los índices. Entonces, pues es cuestión, por eso de lo que le decía Ricardo, hay que ser un poco precavidos en cuestión de la liquidez y demás, porque ahorita pues ya recortamos buena parte de la volatilidad del año. Entonces hay que saber el momento adecuado para volver a incrementar o meter el acelerador, o sea, bajando liquidez o invirtiendo más para aprovechar ese último tramo del año, y pues por supuesto se va positivo, que esa es la expectativa, mi querido Alex. Ronald Estes, con el tema de la tensión entre China y Estados Unidos por la visita de Pelosi a Taiwán, se habla de una interrupción del suministro de insumos a empresas estadounidenses. ¿Esto afectará las valuaciones de las acciones de esta manera negativa? Hola, mi estimado Orestes, pues sí, si sucediera eso que tú comentas de que corten el suministro y demás, pues obviamente pues sí podría generar un tema de escasez nuevamente que afectaría, por supuesto, pues a toda la cadena de valor. Sin embargo, pues hasta ahora es especulación, ¿no? Ahorita hay mucho, no se sabe. También es uno de los motivos por los cuales también mi estimado Ricardo y mi estimado Alex, pues tenemos todavía, hicimos liquidez y tenemos ahí participación en volatilidad y todo esto, adicional a la parte técnica que comentamos de los niveles, pues está presente todavía este tema de China, porque no sabemos qué vaya a hacer en realidad. O sea, el fin de semana China dijo muy categóricamente que si Pelosi cruzaba y si llegaba a Taiwán iban a haber consecuencias y todo esto. Pelosi lo hizo y hasta ahora no ha pasado nada. El mercado ha celebrado que fue una visita exitosa, o sea, por eso ha subido también. Pero no sabemos todavía cuál es la postura de China. No tenemos todavía claridad qué es lo que va a hacer. Si va a ser vía, como comenta Orestes, la parte del abastecimiento de insumos y demás, o va a ser una acción geopolítica, militar, o no tenemos todavía claridad en ese sentido, ¿no? Y Pepe Félix Ríos, he visto que los avala la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Esto qué representa exactamente? Hola, mi estimado Pepe, es una buena pregunta. Mira,
En México y en todos los países hay una autoridad financiera. En este caso en México la máxima autoridad es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emana otra autoridad que se llama Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y esa autoridad, esa comisión, es la que se encarga de regular todo el sistema financiero, bancario, de inversiones en México. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un asesor pueda dar precisamente recomendaciones, pueda manejar un portafolio, pueda construir un portafolio o gestionar una cuenta de terceros, o sea, porque todos podemos gestionar nuestra cuenta. Yo puedo abrir una cuenta con alguna casa de bolsa y yo la opero. Y eso no tienes ninguna limitante, no tienes que tener ningún estudio, ninguna certificación. Pero para que tú puedas como asesor tener o atender clientes o terceros, sí necesitas este permiso por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Desafortunadamente, en México no existe mucha cultura financiera y bursátil, y tristemente hay muchos pseudo asesores que se denotan en redes sociales como asesores y no tienen el permiso. Es ilegal, lo que ellos están haciendo es ilegal y de hecho es un delito, porque está, esto lo regula la ley del mercado de valores y es un delito que incluso puede tener consecuencias penales. Pero te repito, debido a la falta de conocimiento por parte del público inversionista o de los clientes, pues no preguntan primero si está regulado el asesor, ¿no? Entonces, es información pública, es información muy importante que se puede consultar en internet. Tú ponle en Google ponle registro de asesores en inversiones, así ponlo. Y te va a aparecer una liga que te va a llevar a una página del gobierno federal. Y en esa página vas a poder ver que es de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la comisión que te comento. Y ahí tú le pones, si tú vas con alguna persona que viste en redes o en algún lado, ¿cómo te llamas? No, me llamo Juan Pérez, ok, a ver. ¿Tienes tu folio de registro? Sí, tal. Lo buscas ahí, es un padrón nacional. Entonces vas a picarle ahí, vas a poner el número de folio o vas a poner el nombre, Juan Pérez. Y si no aparece como registrado, es ilegal. Yo te recomendaría que no te acerques porque es equivalente a que tú necesites una cirugía y vayas con una persona que no es médico, que no tiene la cédula, que no tiene los estudios. Entonces esa es la importancia, mi querido Pepe, y sí, eso es lo que nos avala a nosotros como asesor en inversiones independiente. Muy bien, pues qué padre todas las preguntas de ustedes. Les agradecemos mucho que nos hayan que se hayan unido con nosotros, que nos hayan acompañado, y a todos aquellos clientes y amigos que han venido semana con semana pues de la mano con nosotros en estas transmisiones. Muchas gracias también a todos los chicos que me ayudan acá, que no se ven, pero ya los conocen en las redes y demás, a Pablo, a Brian, a Paul, a Toño, a todo el equipo que está aquí de Black Bull Advisors y que con mucho gusto pues me ayudan a hacer esta transmisión en vivo. Nuevamente gracias y pues esperamos las siguientes 100 transmisiones. Les deseo mucha suerte para este fin de semana y nos vemos nuevamente el próximo jueves. Gracias, hasta luego.